Marcos, y yo no sé tú, pero yo estoy disfrutando un mogollón con el Evangelio de Marcos, con lo que Dios nos está enseñando ahí en ese pasaje, en ese texto. Selector Bear. Bueno, mi iPad me está jugando una mala pasada. FaceTag. FaceTag. ¿Nunca habéis oído un iPad borracho? ¿No? Mirad. Doce y 39. Domingo 26 de mayo. ¿Ves? Está borracho. Gracias al Señor que yo siempre voy preparado y he dejado mi... Sí, déjame el tuyo porque he dejado mi... Menos mal que uno siempre tiene la previsión del tiempo, no, digo, la previsión del... Ok, les decía que estábamos en el Evangelio de Marcos y que estamos disfrutando, yo por lo menos estoy disfrutando un montón y espero que tú también, con lo que Dios está mostrándonos a través de ese Evangelio. Hoy quería hablaros, por supuesto, de la claridad en el propósito. ¿Y por qué la claridad en el propósito? Porque muchas veces en la vida no tenemos claro exactamente qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Las cosas no son siempre como nosotros esperamos que sean, ¿verdad? Y muchas personas no tienen en realidad claro qué es lo que quieren en su vida, dónde son las metas a las que quieren llegar, cómo quieren llegar y por qué quieren llegar. Y a veces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer? Alguna vez conocí a una persona que cuando le preguntabas, ¿cómo estás? Entonces respondía, echando días para atrás. Cuando una persona dice echando días para atrás es que no tiene ningún propósito. Es que está cansado de lo que está haciendo. O posiblemente, pues bueno, pues no tiene ilusión absolutamente para nada. Son personas conformistas, tal vez, o personas que están resignados, gente sin saber a dónde ir. Y de esto tenemos un montón de personas en el mundo. Y espero que tú no seas una de estas personas. Hay proyectos, hay empresas, hay sociedades que cuando las comenzamos, eh, las empezamos no teniendo las metas claras. Y si no tenemos las metas claras, desarrollarlas cuesta mucho, porque entonces no sabemos cómo podemos hacerlo o cómo poder desarrollarlo para llegar a donde queremos. Simplemente decimos, voy a hacer esto, pero no tenemos una estrategia, un plan. Así que algunas de ellas, de estas empresas o de estas cosas que empezamos o nuestra propia vida, si no se reconducen a tiempo, pues terminarán en un fracaso. En un fracaso. Y tal vez el propósito original con el que se quiso hacer, al final no se logra. Mira, no se puede estudiar por estudiar. Cuando estudias tienes que hacerlo con un propósito. Los jóvenes, los adolescentes que estáis aquí. Cuando estudias tienes que hacerlo con un propósito. No se puede tampoco trabajar por trabajar. Decir, bueno, pues trabajo porque no queda otro remedio, porque gano un salario al final de mes. Yo creo que en el trabajo tiene que haber disposición de que lo que haces va a tener un resultado para ti y también para la persona con la cual trabajas. No se puede hacer deporte por hacer deporte tampoco. ¿Habéis visto la película de Forrest Gump? ¿Sí? Yo la he visto un par de veces y me parece una película muy divertida, con muchas enseñanzas, con muchas ilustraciones de la vida. Hay un momento, si recuerdan la película, hay un momento que él empieza a correr, ¿sí? Y recorre todo de un lado a otro, recorre todo Estados Unidos, empieza a correr, y la gente le sigue corriendo. Entonces, la gente le preguntaba que por qué corría, y él decía, no sé, yo corro por correr. Hasta que un día paró y dijo, estoy cansado. Y se volvió a su casa. ¿Correr por correr? ¿Hacer deporte por hacer deporte? ¿Tener un matrimonio con el fin de solamente casarse? ¿Por decir ya estoy casado? ¿Ser padre porque toca? Hay tantas cosas que hacemos que no las hacemos con un propósito. ¿Montar un negocio con el fin de solamente ganar dinero? Hay un montón de cosas que hacemos en la vida en las cuales nosotros no tenemos claridad en el propósito.
Pero muy diferente es emprender algo donde hay ideales, donde hay metas, donde hay estrategias. Y muy diferente es donde hay una persona que es previsora, de una persona que prepara todas las cosas que tiene que desarrollar. Y es muy importante, recordando los pasos que hay que desarrollar y hacerlo constantemente. Cuando tú tienes una meta, tienes que recordar constantemente cuál es la meta. Por ejemplo, nosotros que somos iglesia, tenemos que recordar constantemente por qué somos iglesia. Tenemos que recordar constantemente cuál es la meta de la iglesia, porque si no hacemos eso, lo que va a suceder, ¿saben qué es? Lo que va a suceder es que entonces tendremos otro fin, otro destino. Hay que recordar las cosas constantemente. Hay que recordar constantemente en el matrimonio por qué estoy dispuesto a amar a la persona a la cual amo. Es importante recordar las metas. Es importante constantemente saber dónde apuntamos para no desviarnos. Porque si nos desviamos, entonces corremos el peligro de tener una vida fracasada. Y la pregunta para ti en esta mañana es, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Lo tienes claro? ¿Tienes claridad en esto? Pues el pasaje que hoy vamos a meditar nos muestra que alguien ahí sí que tenía claro cuál era el propósito por el cual vivió. Está en Marcos capítulo 1, del versículo 35 al 45. Pero primero vamos a leer los primeros versículos del 35 al 39. ¿Sí? Dice la palabra. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Lo que sucede en este relato es que Jesús se levanta muy de temprano, muy de mañana, y deja a sus discípulos, se adelanta a ellos, y entonces yendo va a orar. Se aparta para orar y tiene un tiempo de privacidad con Dios, con su Padre. Y no les dijo a los discípulos dónde iban a ir, dónde iba a ir. Tampoco les dijo lo que iba a hacer. Muestra de ello es que les dice en los versículos anteriores, por favor, que dice que le estaban buscando. Le estaban buscando, no sabían dónde estaba. Tenemos que darnos cuenta de que Jesús tuvo ese tiempo de intimidad con el Padre porque tenía que renovar sus fuerzas, porque tenía además que recibir la instrucción de qué tenía que hacer en cada momento. Y vemos en los evangelios constantemente cómo Jesús siempre se apartaba para orar en medio de la dificultad. Buscar a Dios siempre fue su máxima. Buscar al Padre y recibir aliento de parte de Él. Lo que hemos estado viendo hasta ahora en estos versículos, en este capítulo 1, es que la fama de Jesús empezó de repente ¿a qué? Empezó a expandirse y empezó a llegar a un montón de gente, empezó a llegar de un montón de formas a la gente y empezó a la gente a querer buscar a Jesús. Pudimos ver cómo en la casa de Simón, en la casa de Pedro, se formó un tapón porque la gente venía para traer a los enfermos, para traer a los endemoniados y para que Jesús los liberara o los sanara. Pero Jesús no se dejó cautivar por eso, aunque podía haberlo hecho. Podía haberse dejado cautivar. La gente le buscaba por su fama, porque su fama se había hecho viral. Así que los discípulos buscaban a Jesús porque la gente le buscaban a él. La gente estaba preguntando, ¿dónde está Jesús? Sí, identificaban a los discípulos como los amigos de Jesús, pero no los identificaban como los que podían hacer los milagros. Buscaban a Jesús. Cuando Pedro le encontró, le halló orando y le encontró y le dijo, oye Jesús, todos te buscan, deja lo que estás haciendo. Vente conmigo porque es que la gente te está buscando, los demás discípulos te están buscando. Estamos queriendo saber por qué no estás con la gente, que la gente te necesita. Posiblemente allí, donde Pedro le dijo que fuera, posiblemente habían cojos, habían ciegos, había gente con enfermedades sin curación, gente que no podía acceder ni a los médicos ni a los medicamentos porque acceder era
algo que costaba dinero y que no podía hacer. Pero tal vez también estaban los que sí tenían dinero y que aún así, accediendo a médicos o accediendo a los medicamentos, no podían ser sanados. La gente se agolpaba allí porque habían escuchado de todo lo que Jesús había hecho, pero Jesús no estaba allí. Estar enfermo en aquel tiempo era señal de miseria. Porque cuando alguien estaba enfermo y no podía valerse por sí mismo, no podía tener los recursos económicos para poder vivir. No existía el paro, no existían las ayudas sociales, no existían las prestaciones sociales del gobierno, no existía nada de eso. Si no tenías un trabajo para subsistir, si no podías valerte por ti mismo para poder trabajar y poder ganar dinero, entonces estabas en la miseria. Lo que la gente también pensaba de alguien que estaba enfermo es que tenían pecado, que había culpa por el pecado. Y entonces eso significaba un montón de cosas si estabas enfermo. Significaba que eras rechazado, que nadie te aceptaba. Entonces si Jesús intervenía, si Jesús hacía su milagro sobre la vida de la gente, entonces había un cambio de vida. Había entonces aceptación en la sociedad. Había entonces posibilidad de acceder a un puesto de trabajo y como consecuencia de acceder a un puesto de trabajo, acceder también a una economía que te permitiera comer, que te permitiera tener ropa, que te permitiera relacionarte con otros. Cuando tenías la posibilidad de que tu vida fuera cambiada, podías abrazar a tu esposa, podías abrazar a tus hijos, compartir la mesa con ellos, los alimentos, porque cuando tenías enfermedad, eras una persona extraña. Y en el contexto judío, eso era una lacra, porque se pensaba que entonces habías hecho algo que estaba mal. Era fácil que Jesús, un hombre como nosotros, sujeto a todo tipo de presiones y de tentaciones, porque las tentaciones de Jesús no solamente fueron en el desierto. Pensar que Jesús solo fue tentado en el desierto es pensar que Jesús no vivió por más años en la tierra y que como hombre también sufrió las tentaciones, pero que las venció. Era muy fácil que él, sujeto a esas presiones, pudiera pensar que toda aquella fama era protagonismo suyo. Era muy fácil pensar que el gentío, ¿verdad?, le iba a proporcionar a él un cierto protagonismo. Era muy fácil que Jesús dijera, ya está todo hecho. La gente me aclama, la gente me busca, la gente viene pidiendo ser como yo, viene buscándome a mí para poder ser otra persona. Jesús podía haber dicho, todo está hecho, ya está todo, todo está consumado. Pero sin embargo no era así. Él podía haber perdido la claridad en la tarea que le había sido encomendada para hacer en la tierra. Podía haber dicho, ya no más. Pero Jesús tenía claro cuál era su propósito. El propósito de estar entre los hombres, de ser Dios con nosotros. Él sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer. El tiempo de los 40 días de ayuno en el desierto y toda su vida preparándose hasta el momento en que Juan lo bautiza y se da comienzo a su ministerio público, cuando da a conocer el reino de los cielos. Era todo el tiempo que él había sido preparado y sabía qué es lo que tenía que hacer. Todo ese tiempo había sido la transmisión de parte de Dios hacia él de un propósito. Cuando era un niño y estaba allí en el templo y hablaba con los fariseos y con los maestros de la ley y se asombraban de su erudición, de lo que contaba, de lo que hablaba. Jesús sabía todo lo que tenía que hacer. Porque Jesús sabe cómo resolver los conflictos. Jesús sabe cómo resolver los conflictos interiores en los que cada situación podía ser una tentación donde ceder. Jesús sabe que es por medio de la oración que Él encuentra su refugio. En la intimidad con Dios, Jesús recibía del Padre la claridad en el propósito de su tarea. Él sabía qué era lo que tenía que hacer. A diferencia de Jesús, los discípulos, con Simón Pedro a la cabeza, estaban sometidos a toda la presión de lo que estaban viviendo. Estaban en una situación complicada. Aquello era nuevo para ellos. Ellos eran unos don nadie.
No estaban acostumbrados a que la gente les siguiera, a que los buscara. No estaban acostumbrados a que la gente se relacionara con ellos de esa manera, porque ellos no podían ofrecer nada a la gente que pudiera buscar. Nada. Y entonces ellos siempre estaban con Jesús, estaban siempre con Él, habían comenzado a vivir al lado de Él y la gente los buscaba a ellos porque siempre estaban con Él. Y si los encontraban a ellos, también encontraban a Jesús. Entonces la gente los buscaba a ellos. Fíjate que estaban en la casa de Simón, donde sanó a su suegra, y allí estaba con ellos. La gente los reconocía porque estaban cerca de Jesús. Y se acercaban a ellos para preguntarle cómo era Jesús, para preguntarle quién era, qué hacía. Y posiblemente algunos de ellos querían saber los detalles de la vida de Jesús y algunos otros quisieran haber estado entre ese círculo de amigos que siempre estaban con Jesús. Era interesante estar con Jesús. Lo que ofrecía Jesús era diferente a lo de todo el mundo. ¿Quién no quería estar cerca de Él? Si hubieras vivido en aquel tiempo, ¿no hubieras querido ser uno de sus 12 discípulos? ¿No hubieras querido ser alguno de aquellos que se reunían en el aposento alto? ¿No hubieras querido vivir si tuvieras que vivir en otro tiempo, no hubieras querido vivir en los tiempos de Jesús y estar con Él? La gente buscaba a Jesús, no buscaba a aquellos discípulos. Pero de alguna u otra manera, aquellos discípulos pensaron que Él estaba cometiendo un error al no exponerse a la gente. Estaba perdiendo una gran oportunidad de toda aquella fama que estaba teniendo, de que no la pudiese desempeñar, de que no pudiese relacionarse con la gente, de que no se alimentara aquella fama y que no se alimentara aquella relación con la gente. Posiblemente los discípulos pensaban que el maestro estaba equivocado, pero evidentemente el maestro tenía claridad en su propósito. Y la claridad en su propósito también era enseñarle a aquellos discípulos todas las cosas que tenía que enseñarles. Era el comienzo del ministerio de Jesús. Los discípulos apenas habían podido empezar a saborear quién realmente era Jesús y lo que realmente venía a hacer. Por eso el enfoque de Simón está mal. Y hay otro capítulo, en el capítulo 8, versículo 36, creo que es, o 33, vamos a volver a ver que Pedro otra vez está mal enfocado. Pero Jesús tiene paciencia con Pedro y con los discípulos para decirles, tengo muchas cosas que enseñarlos, tengo muchas cosas que instruirles, tengo muchas cosas que mostrarles, tengo que entregarles, tengo que enseñarles qué es el reino de Dios. Porque lo que ustedes van a transmitir a la gente no son solamente milagros y sanidades, lo que ustedes van a transmitir a la gente es el reino de Dios, la salvación en el Hijo de Dios, el propósito claro de Dios para el hombre que vive en la tierra. Jesús rehusó ser el objeto de los que lo buscaban como una fábrica de milagros. Él quería ser reconocido como el Salvador. Este era el propósito de Jesús, única y exclusivamente. Le dijo a Pedro que la manera de obtenerlo sería predicar las buenas nuevas. Y Jesús se dedicó a hacerlo por todos los pueblos alrededor de Capernaum, no solamente en Capernaum, que era donde estaban, salieron a toda Galilea. Les dijo que irían por allí predicando el Evangelio y se metían en las sinagogas donde estaba la gente que tenía sed de Dios o que buscaban a Dios o que eran temerosos de Dios. Y predicaban la palabra y echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos. Y tú te puedes preguntar, bueno, al final está haciendo lo mismo que lo que estaba haciendo en Capernaum, solo que no se quedó solo en Capernaum. Cuando un espectáculo tiene muchos espectadores, los teatros se llenan, se suele hacer una cosa, ¿sabéis cómo se llama esa cosa? Se suele renovar, Ir de gira, pero se suele renovar lo que es no la taquilla, hay una palabra para eso. Se repiten, si se contrató por un mes y hay muchos espectadores y hay buena expectación en cuanto a la obra, lo que se hace es que se amplía. Eso, gracias, menos mal. Se prorroga. Jesús no quería prorrogar su ministerio en Capernaum, tenía otros muchos sitios donde darse a conocer. Y quería llegar a todos aquellos lugares. Echar fuera demonios es fundamental, ya que afecta al alma. Las sanidades físicas solo prolongan la vida por un tiempo. La vida terrenal, claro está.
Pero Jesús tenía claridad en lo que había venido a hacer. Jesús tenía claridad en su propósito. Y el versículo 38 nos lo deja bien claro. Él le dice a Pedro, he venido para hacer esto, para predicar el Evangelio, para dar a conocer el reino de Dios, para que los que están perdidos sean hallados, para que los que no tienen esperanza puedan tener esperanza, para que aquellos que están sin fe puedan tener fe, para que aquellos que están enfermos puedan ser sanados, para que aquellos que tienen necesidad de un Dios vivo puedan entender y saber que relacionándose con Él pueden tener la esperanza de la vida eterna. He venido para esto. Y no estoy negando los milagros, ¿eh? Creo en los milagros. Creo en un Dios que sana, que liberta. Creo en un Dios que hace nuevas las cosas. Creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Dios no hace las cosas ayer en una forma y hoy en otro tiempo, en este tiempo de otra, porque decimos que han cesado esas cosas que Dios hacía, porque eso solo lo hacía en el tiempo en el que Él vino. ¿Saben qué? Algunos que hablan así, lo único que dejan ver es su falta de fe. Porque Dios sigue obrando milagros. La gente se sigue sorprendiendo cuando cuento el testimonio de mi esposa, que sigue siendo estéril, pero tenemos 4 hijos. Menos mal que pusimos remedio, si no hubiéramos tenido un equipo de fútbol. Dios es bueno. Y sigo creyendo en este Dios que es real y es genuino, y sigo creyendo que puede hacer más milagros incluso de los que yo puedo haber pensado e imaginado. Y cuando pienso en su pie, y cuando pienso que está deteriorado y que está mal y que está enfermo, sigo creyendo que Dios es el mismo que le hizo tener hijos y que puede sanar su pie o glorificarse en ella como Él quiera. Porque tu enfermedad no es tu todo. Tu enfermedad, la circunstancia por la que estás viviendo, es solamente el medio en el cual Dios quiere glorificarse. Y solo tienes que decir, Señor, estoy dispuesta a que te glorifiques en mí, a que hagas tu obra en mí. Ese es Dios. Es magnífico tener un Dios así. ¿Qué quieres, alargar un par de días más aquí en la tierra? Yo no entiendo esto, ¿eh? Porque muchas veces nos llenamos la boca para decir el versículo de Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero nadie se quiere marchar de aquí. Todo el mundo se quiere quedar. ¿No es una contradicción? Jesús muestra la claridad del propósito en su vida. Sé para qué he venido. Sé para qué he venido. Y va a Galilea, empieza a enseñar y se encuentra con una situación que vamos a leer. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Ve, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. La palabra lepra abarca muchas cosas. Se encontró con un leproso, con una persona que tenía lepra. Y abarca muchas enfermedades de la piel, ¿vale? Muchísimas. Cuando alguien estaba leproso en aquel tiempo, hoy una enfermedad, afortunadamente en la mayoría de los lugares ya erradicada, una enfermedad que no tiene incidencia en la sociedad. Pero en aquel tiempo una enfermedad que muchas personas cogían, se contagiaban y que era de difícil curación. Aquellas personas que tenían lepra eran aisladas, eran puestas a un lado. Y la lepra se veía como un castigo de Dios en muchos casos, porque eran personas que tenían pecado. Así que aunque este hombre no dudaba del poder de Jesús para sanar, por eso se acercó a él, sí que dudaba de su voluntad para querer hacerlo. Por eso si quieres, puedes. Si quieres, puedes. Y es increíble cómo Jesús
lleno de misericordia hacia él, no lo dudó, lo tocó porque fue conmovido con pasión hacia él, lo tocó y lo sanó. Aquí suceden varias cosas que por lo menos nos deben dejar pensando en la situación. Cosas como que Jesús lo tocara. La lepra se contagiaba muchas veces por el contacto y muchas otras veces también la gente consideraba que si tocabas a una persona leprosa, tú, aunque no te hubieras convertido en un leproso, te convertías en una persona inmunda. Y entonces tenías que salir fuera de la ciudad y estar fuera de la ciudad. Pero el que realmente era leproso tenía que vivir fuera, alejado de todo el mundo. Y cuando iba por las calles, tenía que dejarse ver con algún tipo de túnica, por ejemplo, de color negro, que fuera visible a la gente para que supiera. Y si la gente se acercaba a él porque no se habían dado cuenta de que él estaba allí, él tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que la gente supiera que estaba enfermo, porque nadie le tocara. Una persona que estaba leprosa no se podía acercar a su familia, no podía abrazar a su esposa, no podía dar un beso a sus hijos, no podía comer en la mesa en la casa. Una persona leprosa era una persona expulsada de todo lo que era lo común a la gente. Y Jesús dejó Capernaum con destino a Galilea, porque allí también había necesidad del reino de Dios. Jesús muestra su misericordia y compasión por los que son despreciados, como este hombre, y con aquellos que no tienen claridad en el propósito de su vida. Es necesario que conozcan al Salvador, al que puede restaurar el exterior desde el interior, sanando las heridas del corazón, perdonando pecados. Él le dio dos advertencias al hombre. Le dijo que cumpliera conforme al rito de la ley, que era ir a presentarse a los sacerdotes para que le dieran un certificado, certificado de buena salud, le declararan sano. Y todo eso tenía un ritual. Y sin esto, sin ese certificado, no podía volver a incorporarse a la sociedad, a la familia. No podía volver a incorporarse a la cotidianeidad de la gente. Y la segunda cosa que le dijo es, no se lo digas a nadie. No le cuentes a nadie lo que he hecho por ti. El hombre, como muchos de nosotros, pensó que sabía más que Jesús. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Contárselo a todo el mundo. Se lo contó a todo el mundo porque pensó que, bueno, tal vez como los discípulos, un poquito de fama no me viene nada mal. Después de todo lo que he sufrido, estando alejado de todo este contexto de la sociedad, de mi familia y tal, pues que la gente me reconozca y que me vea que estoy sano y un poquito de yo, mí, conmigo, el protagonismo de lo que yo tengo, lo que soy, lo que era antes y lo que... Todos al final lo tenemos un poquito, ¿no? A todos nos gusta que nos miren un poquito y que nos resalten un poco. Eso nos sube un poquito la autoestima, ¿no? La estima, ¿no? Y posiblemente este hombre no lo hizo con mala intención. Ya sabéis que yo tengo mucha imaginación y estoy metiéndome en el personaje, ¿no? Como si yo fuera aquel hombre. A lo mejor posiblemente aquel hombre decía, bueno, pues, ¿qué mata? Un poquito, ¿no? Que me reconozcan. Posiblemente aquel hombre tampoco tenía la claridad en el propósito de lo que Jesús venía a hacer en la tierra. No pasa nada. Jesús estaba allí para darse a conocer. Y el resultado fue que entonces Jesús no podía entrar abiertamente en las ciudades porque todo el mundo le conocía, pero aún cuando iba a las ciudades y se quedaba fuera, la gente seguía viniendo a él. La gente le buscaba, o porque les daba de comer, o porque los sanaba, porque los liberaba, porque les enseñaba. Eran pocos los que se quedaban después de esos momentos para ser enseñados. El Sermón del Monte, a veces lo imaginamos como que era para toda la multitud. El Sermón del Monte se lo entregó Jesús a sus discípulos después de que había hecho sanidades, prodigios, milagros, señales. Los que se quisieron quedar con él para escuchar sus enseñanzas fueron los que recibieron aquellas enseñanzas del Sermón del Monte. Y eso es espectacular. Ahora, hay 4 cosas que hoy quiero decirte y que no te puedes marchar a casa sin meditar en ellas y sin tomar decisiones en cuanto a ellas. La primera de ellas es que en medio de toda la presión que nosotros vivimos, en medio de toda la presión que sufrimos como seres humanos, tanto por los ataques de Satanás, tanto por los ataques del mundo, como por nuestra propia carne,
En medio de todas esas circunstancias, en medio de todo eso, necesitamos apartarnos para tener un tiempo de oración con Dios, donde recibir su paz, su fortaleza y su instrucción. Necesitamos tener intimidad con Dios. Iglesia, miremos el ejemplo de Jesús. Oraba porque necesitaba tener comunión con el Padre, recibir instrucción. Y tú, en medio de toda la presión que estás viviendo, necesitas tener tu tiempo de oración con Dios. Iglesia, ora. Porque si no oras, estás seco. Si no oras, estás sin dirección. Necesitamos estas cosas, necesitamos orar para que como hijos de Dios tengamos también claro cuál es el propósito para el cual Dios nos tiene aquí. Si no estamos claros en eso, no sabemos para dónde tenemos que ir, ni qué hacer. La segunda cosa, ahora sí. Como hijo de Dios, debes tener las cosas claras en el propósito de Dios para ti. ¿Lo tienes claro? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para ti? Tu búsqueda de Dios no habla de tu corazón. Porque las gentes buscaban a Jesús, pero no era por lo que traía de enseñanza o por atraerles del reino de los cielos. ¿Para qué le buscaban? Para beneficio personal. Jesús va, le habla a las gentes. Tu búsqueda de Dios no habla de ti ni de tu corazón. Lo que habla de ti es el fruto. Lo que habla de ti es lo que haces. Eso habla de ti. Dios te llama a salvación, iglesia, lo sabes. Y a servicio dedicado a Él también te llama. No solamente a salvación. Él te llama a dedicarle tu vida a Él también, a dedicárselo también a su iglesia, sirviendo en ella, pero también te llama a que tú puedas dedicar tu tiempo en buscar a aquellos que están perdidos. Dios quiere que también nos dediquemos a un mundo que está en necesidad. ¿Tienes claro cuál es el propósito de Dios para ti en la iglesia? ¿Cuál es tu lugar? Por la actitud de Jesús, por su ejemplo, la iglesia ha sido pionera en dar su vida en muchas causas o necesidades, atendiendo a aquellos que estaban mal. ¿Tienes claro tu propósito? ¿Eres parte de un todo, de un propósito? ¿Eres parte de eso? La tercera cosa, la estrategia de Dios es que todos conozcan que Él es el Señor. La intención del Señor no es quedarse en un solo sitio. La intención del Señor es que en toda la tierra se conozca que Él es el Salvador del mundo. El Evangelio no está centrado en el protagonismo del nombre de una iglesia, ni en su historia, ni en su tradición. Por eso recordamos constantemente que las personas importan. Por eso recordamos constantemente que Dios ama a la humanidad, cualquiera que sea su circunstancia. Por eso recordamos que las personas importan y que tienen un propósito que Dios quiere mostrarles para que sean salvos. Y la última cosa, a Dios le importas tú. Dios está preocupado por tu situación. A Él le importa tu circunstancia, lo que estás viviendo. Y lo ha dado todo por ti. Se entregó por completo. Se desprendió de la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. Y te ama. A Dios le importa lo que eres tú y quién eres tú. Estuvo dispuesto a desprenderse de Él mismo para que nosotros pudiéramos creer en Él. Vivió entre nosotros para que nosotros pudiéramos ver un ejemplo claro de quién es Dios y cómo es Él. Déjame decirte algo en esta mañana. A Dios le importa tanto tú que también se está preocupado por tu sanidad, por tu enfermedad. También está preocupado por poner su mano en ti. Nos hace falta solamente creer, como el leproso creyó. Si quieres, puedes. Y el si quieres implica que la voluntad de Dios es perfecta, es soberana. Tal y como dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Ya os conté hace algunos meses atrás que Pablo le decía al Señor, teniendo él algo en su cuerpo que no sabemos si era una enfermedad, un pecado, un ataque, una amenaza,
que él decía, Señor, quítame este aguijón en mi carne. Pero también decía, que se haga tu voluntad. Hoy tenemos un ejemplo, el ejemplo de Jesús. Hoy tenemos también algunas cosas que decidir por nosotros. Yo te invito a que donde estás cierres tus ojos para orar, por favor.